Bienvenida a la doctora Ana Carolina Ariza Gutiérrez. La doctora Ana Carolina Ariza es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, con diplomado en Investigación en Ciencias de la Salud por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con varios postdoctorados nacionales y un postdoctorado internacional en Radboud University Medical Center, Países Bajos, en las áreas de nefrología, metabolismo y salud pública. Ha sido acreedora de varios premios de investigación, incluyendo la mejor tesis de nutrición y la mejor tesis de doctorado en ciencias biomédicas a nivel nacional, obteniendo el primer lugar en ambos reconocimientos. Ha participado como ponente en diversos cursos, diplomados, congresos nacionales e internacionales y como invitada en medios de difusión de radio y televisión con temas de prevención de enfermedades crónicas y habituación al sabor dulce. Actualmente es profesora titular en la Universidad Iberoamericana y desarrolla su investigación en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Destaca su investigación en la prevención de enfermedades crónicas, biomarcadores de estrés oxidativo e inflamación en el embarazo e infancia, así como la habituación al sabor dulce y su asociación con la obesidad infantil como tema actual de gran relevancia. Y bueno, sin demoras adicionales, por favor, hay que regalarle un fuerte aplauso a la doctora Ariza. Hola, pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradezco a la universidad, al departamento y a la sociedad por permitirme platicarles un poquito hoy de un tema que yo considero que es de gran relevancia. Entonces, vamos a empezar. Bueno, el tema del cual les voy a platicar el día de hoy es obesidad infantil y cómo se relaciona la habituación al sabor dulce con esta condición. El sobrepeso y la obesidad infantil está considerado como un problema de salud pública. Son condiciones que han incrementado su prevalencia a lo largo de las últimas 2 décadas de manera dramática. Les estoy hablando de que desde 1990 hasta el 2022 hubo un aumento en la prevalencia del 120%. Esto es brutal, es de verdad para dejarnos en shock. Actualmente a nivel mundial la prevalencia oscila entre un 43%, la prevalencia combinada, tanto de sobrepeso como de obesidad infantil. Esto es a nivel mundial, pero ¿qué es lo que sucede en nuestro país? Pues estamos igual o peor. Desafortunadamente, México, dentro de Latinoamérica, ocupa el primer lugar de obesidad, de prevalencia de obesidad. Y esto es una gráfica que les muestro de la prevalencia nacional de sobrepeso y obesidad en población de 5 a 11 años. Es en niños en etapa preescolar escolar y está graficada por sexo y contiene la información de 3 diferentes encuestas nacionales de salud y nutrición, 2006, 2012, 2018 y la última continua de 2020 a 2022. Y si pueden observar, tenemos la prevalencia tanto para niños, para niñas y luego la prevalencia nacional. En realidad, desde el 2006 hasta el 2022 no ha habido gran cambio. Tenemos una prevalencia muy elevada, alrededor del 20.2% en nacional para sobrepeso y 14.6% para obesidad en el 2006. Y el último dato es 19.2 para sobrepeso y 18.1 para obesidad. Entonces, el único cambio realmente que estamos observando aquí es la distribución. Probablemente el sobrepeso disminuye un poco, sin embargo, los casos de obesidad aumentan. Y desafortunadamente no tenemos una disminución en la prevalencia combinada, ¿no?, que sería lo ideal. Entonces, esta gráfica lo único que nos indica es que tenemos muchísimo camino por recorrer. Yo les puse en la plática al inicio como la parte de obesidad infantil, pero en realidad sí me gustaría hablar de ambas condiciones, sobrepeso y obesidad. ¿Por qué razón?
Si pensamos en cada una de estas condiciones desde el punto de vista antropométrico, pues la diferencia podría ser únicamente una desviación de estándar, ¿no? Para los niños es diferente que en los adultos. En los niños utilizamos índice de masa corporal, pero para los niños utilizamos el Z-score del índice de masa corporal, ya sea evaluado para talla en los niños más chiquitos o con edad para los niños más grandes, basados en las referencias de la OMS. Sin embargo, como les comento, la diferencia entre sobrepeso y obesidad, antropométricamente hablando, podría ser muy corta, ¿no? Entonces, un niño que se encuentra en el límite, ¿no?, derecho de sobrepeso, y un niño que se encuentra ya clasificado, ¿no?, en la parte de obesidad al inicio, ¿cuál es la diferencia, ¿no? A lo mejor caen en una clasificación diferente, pero ¿qué tan diferentes son? Entonces, yo por eso sí quiero hacer hincapié en que a veces subestimamos las consecuencias que puede traer el sobrepeso y solamente pensamos en la obesidad como el exceso de masa grasa, ¿no?, que genera condiciones desfavorables a la salud de un individuo. Y el sobrepeso también lo es. Y usualmente el sobrepeso, incluyendo los niños, también se da por un exceso de masa grasa, ¿no? Entonces, nada más tener siempre presente que a veces la clasificación antropométrica no es suficiente o no nos habla de todo el panorama completo, ¿no? Y niños que se encuentran en una condición de sobrepeso también tienen condiciones asociadas a obesidad, como algunas de las que vamos a ver en este momento. Aquí les muestro una gráfica precisamente de algunas consecuencias asociadas a sobrepeso y obesidad en niños, en donde podemos observar que hay una gran gama de variedad de consecuencias desfavorables a la salud. Empezamos, por ejemplo, por esteatosis hepática no alcohólica. Entonces, ya en los niños, inclusive en edad escolar, podemos observar hígado graso. Tenemos desórdenes gastrointestinales, que son muy importantes en esta edad, y puede ser algo muy sencillo, desde, por ejemplo, estreñimiento, hasta problemas de inflamación importantes. Recuerden que aquí también, aunque no es tema de esta plática, pero la microbiota juega un papel importante en la parte de la inflamación a nivel gastrointestinal, y esto puede traernos una serie de problemas. Tenemos una gran prevalencia de dislipidemia en los niños en edad escolar, particularmente niveles elevados de colesterol. También tenemos niveles elevados de LDL, pero sobre todo, y lo que llama mucho la atención, es que tenemos niveles disminuidos de HDL, que es una de las condiciones de nutrición más difíciles de revertir o de controlar. Entonces, de verdad, tenemos una prevalencia elevada de estas condiciones en niños también con sobrepeso. Si bien no hay tantos casos de hipertensión diagnosticada, sí tenemos ligeros aumentos en la presión arterial. Entonces, ya es momento como de prevenir en esta etapa para que realmente no se genere un diagnóstico en edades tan cortitas, ¿no? Enfermedades cardiovasculares asociadas, muchas de ellas a hipertensión, diabetes, lo mismo. En edad escolar no tenemos una gran prevalencia de diabetes, pero sí tenemos alteraciones ya a nivel de glucosa en ayuno. Entonces es muy importante estarlos monitoreando. Tenemos problemas ortopédicos. Esto se da sí un poquito más en aquellos niños que el peso realmente representa un problema para la movilidad, y esto obviamente también afecta a otras condiciones, no solamente la parte fisiológica, sino, por ejemplo, que el niño no pueda desarrollarse o desenvolverse de la misma forma que otros. Le cuesta más trabajo moverse, correr, ¿no?, disfrutar, y eso, asociado con todas las demás condiciones, pues trae también problemas a nivel de psiquis, ¿no? Es decir, los niños sufren bullying, los niños se sienten mal con ellos mismos, pero también hay poco a veces que ellos saben qué pueden hacer por ellos, ¿no? Entonces, la parte psicológica es muy importante también. Tenemos alteraciones neurológicas porque cuando tenemos obesidad, lo que ocurre es que hay un problema metabólico, y esto puede afectarnos la parte de apetito y saciedad. Entonces, a nivel hipotalámico tenemos también alteraciones que modifican neurotransmisores, ¿no? Y en ese sentido podemos tener ciertas alteraciones neurológicas. Y se pueden presentar, sobre todo ya acercándonos a la etapa prepuberal, problemas, por ejemplo, de hiperandrogenismo, síndrome de ovario poliquístico, o inclusive problemas a nivel reproductivo. Entonces, estas son algunas de las consecuencias importantes relacionadas con la obesidad en los niños. ¿Y qué es lo que causa el sobrepeso y obesidad en los niños? Si lo vemos de una manera muy simple, como muy minimalista,
todo se referiría a lo que es el desequilibrio en la parte energética, ¿no? Realmente un aumento en la ingestión o una disminución en la actividad física, como todos en nutrición saben, generaría un incremento en la necesidad energética de la dieta y por lo tanto una acumulación, ¿no? Una acumulación de grasa. Sin embargo, este es un concepto, ¿no? Sí, muy reductivo. Hay muchísimos factores que causan sobrepeso y obesidad. Ya sabemos que es una condición multifactorial y tenemos tanto la parte genética como la parte del ambiente, y dentro de la parte del ambiente también tenemos una gran gama de factores que pueden estar afectándonos. Es que lo estoy buscando como un... Disculpe. Ah, ¿no? ¿Este? Es que esa es una pluma. Sí, sí. No. Bueno, aquí con la manita. ¿Sale? Bueno. Es que si no siento que me falta algo, perdón. Entonces, hay como diferentes factores que pueden estar afectando las causas de sobrepeso y obesidad. Pero hay en particular un concepto que me gustaría tomar en esta plática y que va a ir enfocado hacia la parte de habituación un poquito más adelante. Y esto sería la teoría Doha. No sé cuántos de ustedes hayan escuchado hablar de esta teoría o de esta hipótesis, que es Developmental Origins of Health and Disease, que fue introducida por Burke en 1980. Y esta es una teoría que ya tiene mucho tiempo, pero sigue siendo clave para el entendimiento de las enfermedades crónicas, no solamente sobrepeso y obesidad. Y lo que dice esta teoría es que las condiciones ambientales durante el desarrollo fetal y postnatal influyen en la salud y en la capacidad del individuo a largo plazo, a través de efectos sobre el crecimiento, la estructura y el metabolismo. Y a estas condiciones ambientales que inician desde que estamos en desarrollo, se le aumentan factores de riesgo durante todo el ciclo de vida. Y de esta forma es que se van juntando todos estos factores de riesgo para al final terminar con una enfermedad crónica. Bueno, esta es una gráfica que me gusta mucho porque nos muestra precisamente cómo qué tanto los factores de riesgo pueden contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas durante el tiempo. Tenemos aquí la parte de nacimiento, entonces aquí nacemos, y esto es conforme vamos creciendo. Y pues obviamente conforme va aumentando el tiempo y más factores de riesgo se anexan, digamos, a nuestro desarrollo, pues entonces tenemos más probabilidad de desarrollar obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, ¿no? ¿Cuáles son factores importantes en este ciclo de vida que pueden afectar al desarrollo de enfermedades crónicas? Bueno, de entrada el sexo es un factor importante porque al ser hombres o ser mujeres tenemos una predisposición diferente de entrada, por ejemplo, para la distribución de grasa, ¿no? Y entonces eso hace que respondamos de manera diferente, nuestro metabolismo es diferente y entonces puede funcionar como un factor de riesgo. La predisposición genética es otro factor importante debido a que existen, por ejemplo, polimorfismos específicos para ciertas enfermedades, ¿no? Y entonces el tener el polimorfismo o no puede afectar nuestra sensibilidad a otros factores ambientales, ¿no? Para el desarrollo de enfermedades. El ambiente intrauterino es un factor muy importante porque va a determinar tanto la parte que viene de la madre como la parte que recibe el feto y la propia predisposición que tiene para el desarrollo de enfermedades a largo plazo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esta etapa. Y esto es como todo lo que ocurre antes del nacimiento. Entonces ya tenemos de por sí bastantes factores de riesgo ahí, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa una vez que nacemos? Todavía se nos acumulan más factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Pues todas las exposiciones postnatales. Y aquí tenemos varios puntos importantes. Uno es el de hábitos de alimentación y prácticas de alimentación. ¿Por qué? Aquí estamos iniciando, a partir de que nacemos, todo el desarrollo de cómo vamos a responder nosotros como individuos a los alimentos. Y que a partir de eso vamos a forjar a largo plazo como un hábito. Recuerden que por eso esta etapa, la etapa de los 1000 días, que se le conoce, es una etapa muy importante porque justo es una etapa de mucha plasticidad. Y aquí es en donde los niños, o los bebés, los infantes, realmente empiezan a generar sus hábitos que van a perdurar por el resto de la vida.
Las prácticas de alimentación, al igual que los hábitos, o que también fomentan estos hábitos, son importantes y ahí no dependen tanto del niño. Hay veces que dependen de los papás. Entonces aquí la parte cuidadora, ¿no?, del infante tiene un papel fundamental también para contribuir con mejorar los hábitos de alimentación. Y tenemos, yo puse esta línea en amarillo porque me parece muy importante todo este desarrollo hasta aquí, precisamente porque habla de esta flexibilidad en las etapas para poder hacer intervenciones que prevengan el desarrollo de enfermedades crónicas. Después tenemos otros factores adicionales que también pueden contribuir, como el estilo de vida, es decir, si hacemos actividad física, el estrés, tenemos factores ambientales, ¿no?, en dónde vivimos, en qué trabajamos, factores socioeconómicos, todo eso ya en una etapa adulta también pueden fomentar o contribuyen, digamos, a este riesgo al desarrollo de enfermedades crónicas, ¿no? Pero sí les hago como mucho hincapié en que la parte más importante de prevención la tenemos de la línea amarilla hacia atrás, ¿no? Ahí es en donde nosotros como nutriólogos y o profesionistas de la salud podemos intervenir de manera más eficaz. Vamos a hablar un poquito más como de estas etapas. En la etapa prenatal tenemos como 2 puntos importantes, ¿no? Lo que sería la predisposición genética, que ya les comenté que la presencia, por ejemplo, de polimorfismos puede modificar el desarrollo de las enfermedades crónicas. Pero hay algunos otros puntos importantes. El estado nutricional materno es otro punto importante y a esto se suma los hábitos de alimentación infantil. Aquí ya no está como tan cortado como en el pasado, pero es que todos estos factores lo que van a modificar de manera muy temprana o en lo que van a influir es en la regulación del apetito y saciedad. La regulación del apetito y saciedad es muy importante. Son mecanismos que involucran una gran cantidad de vías metabólicas y que lo que ha sucedido es que al modificar de manera negativa nosotros cualquiera de estos factores, pues le estamos pegando directamente a la regulación del apetito y saciedad. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, los niños cuando están lactando, puede ser que estén lactando al pecho, ¿no?, y en algún momento se introduce fórmula, y la práctica de alimentación infantil, ¿no?, las mamás, por ejemplo, no, o inclusive los médicos, tiene que acabarse, ¿no?, los 300 mililitros de leche. Y entonces ahí tienen al niño y el niño así, ya, no, por favor, ya no me den más. Y está la mamá, no, si se lo tiene que acabar porque el doctor dijo que se lo tiene que acabar. Y entonces, ¿qué hacemos? Que le estamos modificando de manera indirecta la respuesta, ¿no?, a esta parte de apetito y saciedad. En realidad, nosotros nacemos con estos mecanismos donde deben de estar, aunque ya estamos influidos por nuestra madre, ¿no? Pero esto es lo que hemos generado, ¿no? Todas estas prácticas de alimentación que a veces son restrictivas o a veces no, son exactamente lo contrario, pueden modificar el cómo respondemos, no solo en gusto, sino también metabólicamente hablando, a la parte de apetito y saciedad. Y esto obviamente también se ve influenciado ya por los hábitos de alimentación infantil, y yo les puse aquí en una nubecita amarilla, habituación al sabor dulce y consumo excesivo de azúcares. Este es un punto muy importante del cual vamos a hablar en un momentito más, pero justo es cuando se empiezan a desarrollar los hábitos que, como les dije, van a continuar durante el resto de nuestra vida, ¿no? Y aquí un punto importante que modifica el apetito y la saciedad es precisamente el consumo excesivo de azúcares y el sabor dulce. Y esto, bueno, también va a afectar el desarrollo de patrones, generando o estableciendo ciertos estilos de vida. Y en los niños es muy importante que esta regulación en esta etapa al final genera una ganancia de peso acelerada. Lo que se ha observado es que cuando tenemos modificaciones en los mecanismos de apetito y saciedad, antes de los 2 años, que es justo esta etapa en la que los niños, boom, aumentan la ganancia de peso, tenemos niños que tienen una mayor cantidad de adiposidad y por lo tanto mayor riesgo de comorbilidades. Entonces, dentro de la etapa prenatal, ya había mencionado yo que tenemos el estado nutricional materno como un punto muy importante. No solamente es, por ejemplo, el peso pregestacional de la madre, por supuesto que ya sabemos que influye en los niños, y la calidad de la dieta, sino básicamente lo que está comiendo la mamá es lo que le está pasando al niño, no solo en términos metabólicos nutricionales, sino en términos también
del sabor, y ahorita vamos a aplicar un poquito más de eso. Y la predisposición genética, nuevamente, cómo estos polimorfismos pueden afectar también el cómo el feto recibe o percibe los sabores. Esta etapa es importante si pensamos en la parte de habituación al sabor dulce. ¿Por qué? Porque justo la percepción del gusto, todo lo que es el sistema del gusto, empieza a desarrollarse desde la semana séptima y termina aproximadamente en la semana 24 del embarazo. Es decir, que en el tercer trimestre ya está totalmente desarrollado. Aproximadamente como en la semana 17, los receptores asociados al sabor ya también se encuentran desarrollados y en su lugar, ¿no? Ya responden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en estas primeras semanas el niño ya tiene la capacidad de percibir sabores. Las primeras exposiciones a los sabores ocurren a través del líquido amniótico. Entonces, lo que está consumiendo la madre es lo que está saboreando el niño, vamos a decirlo de esta forma. Y esto se demostró muy lindo en muchos estudios en los años 80 con grupos como Bechamp, Pepino, Medela, que lo que hicieron fue hacer estudios con mujeres embarazadas a las que se les daba, por ejemplo, cierto tipo de alimentos, jugo de naranja, jugo de zanahoria, ¿no? Y se los daban por X tiempo durante el embarazo. Y lo que se observaba es que el bebé, ya después del nacimiento, tenía una respuesta diferente si las mamás habían consumido jugo de zanahoria durante el embarazo. Es decir, que los bebés de las mamás que habían consumido este tipo de alimentos respondían favorablemente a estos sabores, mientras que aquellos niños que no habían sido expuestos a estos sabores no les gustaban de la misma forma, ¿no? Y esto se puede observar tanto in útero, por ejemplo, a través de, cuando todavía no ha nacido el bebé, a través de reacciones, por ejemplo, de movimientos de la boca, ¿no? Como nosotros cuando comemos algo y no nos gusta, que hacemos así como, pues ellos igual, y esto se puede detectar, y también por otro tipo de escalas que se utilizan cuando ya los bebés han nacido, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues fue algo muy importante para entender que desde ese momento ya teníamos esta percepción al sabor. En la etapa postnatal, entonces, es cuando se generan estos hábitos de alimentación infantil, y yo lo que les comentaba es que la lactancia, por ejemplo, al principio juega un papel muy importante. Sabemos que debe ser lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y de preferencia continua hasta los 2 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí esto puede modificar los mecanismos de apetito y saciedad, pero también hay otro punto importante. La exposición, nuevamente, a los diferentes sabores puede modificar mecanismos de apetito y saciedad y esta percepción a los sabores. Hay algunas culturas, como la mexicana, en donde, a pesar de que sabemos que la lactancia materna exclusiva debe ser exclusiva y los bebés no necesitan otro tipo de alimento ni de bebidas, se introducen de manera temprana bebidas, por ejemplo, azucaradas, ¿no? Es típico que la abuelita, los familiares, o inclusive antes en algunos lugares se recomendaba darle tecito al bebé, ¿no? Con azúcar, darle la leche inclusive hasta con miel, o inclusive la miel directa, ¿no? En cucharadas. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, es que a ti te damos, ¿qué? Yema de huevo con azúcar. Ay, no, Dios mío, yo dije, y ya saben, yo así de, no, salmonelosis, no sé qué. Pero sigue sucediendo. Digo, obviamente ya tenemos mucho más conocimiento, pero desafortunadamente la exposición a sabores dulces ocurre antes de los 6 meses del bebé, ¿no? Entonces, estos bebés que han sido expuestos a bebidas azucaradas o otros alimentos, aunque sean suaves, pero azucarados, modifican sus mecanismos de apetito y saciedad y también modifican la percepción del sabor. Esto quiere decir que les va gustando más. Lo mismo ocurre con otra etapa importante. Después de la lactancia viene la alimentación complementaria, y aquí es importantísimo, porque entonces ya tenemos ese pretexto de introducir cierto tipo de alimentos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estamos introduciendo en la alimentación complementaria? Lo mismo, verduras, por ejemplo, y ¿qué pasa? Que, no, hay que ponerle sal o hay que ponerle azúcar, ¿no? Para que le sepa más rico al bebé. No, ¿por qué? Porque estamos fomentando precisamente una exacerbación del sabor, tanto salado como dulce, ¿no? En los bebés. Y esto modifica mecanismos de apetito y saciedad y modifica
la respuesta de los receptores de sabor dulce en los niños. Nuevamente, además de esta parte de alimentación complementaria, tenemos todavía cuando los niños, que ya son un poquito más grandes, se integran a la alimentación familiar. O sea, es otro punto más. Tenemos lactancia, luego alimentación complementaria y luego aquí integración a la alimentación familiar. Y aquí, pues obviamente hay una mayor exposición a otro tipo de ambientes que también pueden ser obesigénicos. ¿Qué pasa? Los niños ya entran, por ejemplo, a preescolar, ¿no? Entonces, o van a guardería, van a preescolar, empiezan a tener interacción con muchos otros niños, van a las fiestas infantiles. ¿Qué hay en las fiestas infantiles? No hay fresas, jitomates, ¿verdad? Entonces, claro, culturalmente estamos muy, pero muy mal. Entonces, los estamos exponiendo a estos ambientes desde chiquitos, ¿no? Aquí es otro punto importantísimo que modifica la habituación al sabor dulce. Bueno, los sabores básicos son 5 y tenemos glándulas, papilas gustativas en la lengua que perciben estos sabores. Y como les digo, esto está desarrollado ya hasta el final del embarazo, ya los tenemos todos. Y responden a través de receptores. En la parte posterior, ¿no?, de nuestra lengua tenemos aquellos que responden al sabor amargo. Y este sabor amargo, por ejemplo, lo podemos recordar un poquito con algunas verduras, no todas. A mí me gusta mucho el brócoli, pero las colecitas de Bruselas, ¿no? Como que algunas verduras verdes tienen este sabor, el café, ¿no? Entonces hay algunos sabores como muy particulares. Y lo curioso de esto, no voy a hablar de ahora del sabor amargo, pero también hay polimorfismos asociados a sabor amargo que se han estudiado mucho y curiosamente aquellas, ¿no?, se les dice como que los niños que responden y los que no responden, los catadores, así se les llama, y de esta forma aquellos que no tienen polimorfismo, lo que sucede es que perciben mejor, ¿no?, el sabor, digamos, al amargo o no, y esto determina su gusto por cierto tipo de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte está determinada genéticamente, pero bueno, hay que recordar que la parte de prácticas de alimentación también tiene un punto importante aquí, ¿no? Entonces, ese es el sabor amargo. Tenemos el sabor ácido, ¿no?, que también es muy, muy claro para la mayoría, y este es en la parte, ¿no?, lateral y trasera de la lengua. Tenemos otro sabor que es el umami. No sé si ustedes conozcan o han escuchado el sabor umami. El umami es también conocido como el savory en inglés, que es como, pues, sabroso, ¿no? Es ese sabor rico. Es que es bien difícil de explicar el umami, pero es así como que aquello relacionado con medio la grasita, como con la pizza, como con la pasta, ¿no? Es eso que no sabemos qué es, pero qué rico es. Que no es salado, ¿eh? Ojo. Pero bueno, muchas veces sabemos que estos sabores van combinados, por supuesto. Y tenemos el salado, ya también muy conocido, que es en la parte más frontal de la lengua, y el sabor dulce, que lo podemos percibir en la punta de la lengua, ¿no? Entonces, probablemente de todos los sabores, el salado y el dulce sean los que más utilizamos, ¿no? Bueno, no utilizamos, pero son los sabores que más reconocemos, ¿no?, en el día a día, y los cuales más modificamos, ¿no?, ya sea a través de un mayor consumo de estos sabores en los alimentos, pero que así como aumentamos su consumo porque nos gusta mucho, también, y esta es la parte buena, se puede disminuir, ¿no? Y ese es un punto que quiero que tengan en mente. Bueno, entonces ahora sí, si nos enfocamos al sabor dulce, ¿cuáles son los compuestos que producen sabor dulce? Esperen, sí. Bueno, además de todos los monos, los disacáridos, oligosacáridos, los polisacáridos, alcoholes, algunos péptidos, algunos aminoácidos y algunos flavonoides pueden generar sabor dulce. No nada más es el azúcar, ¿no? Hay que entender que es una familia de compuestos muy grandes y también inclusive algunos edulcorantes no calóricos pueden generar, ¿no?, esta respuesta metabólica al sabor dulce, con excepción de algunos que son sulfonatos, como por ejemplo stevia, aspartamo, etcétera, ¿no? Esto no quiere decir de ninguna forma que se recomienda el consumo de edulcorantes no calóricos, inclusive estos, ya que pueden tener otro tipo de efectos, ¿no? Pero para fines de la parte del sabor, sí, estos son los que estarían generando esta respuesta. ¿Por qué existe preferencia al sabor dulce?
¿Por qué creen que nos gusta tanto el sabor dulce? Y sobre todo en los niños, ¿no? Bueno, una de las teorías es que hay una adaptación evolutiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en los animales normalmente los sabores están relacionados con lo que debemos comer o lo que no debemos comer, ¿no? Muchos de los sabores, por ejemplo, que son amargos, muy fuertes, tóxicos, hacen que se eviten, ¿no? Consumir esos alimentos. Eso a nivel como biológico. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos de estos alimentos tienen algún tipo de tóxico, ¿no? Para nosotros. En cambio, los sabores dulces, que son agradables, tienden, ¿no?, a decir, bueno, estos son alimentos que pueden ser benéficos para nosotros. En su momento, estos alimentos dulces así lo eran. ¿Por qué? Por la accesibilidad que existía. Es decir, en momentos en donde el hombre no tenía tanto esta exposición exagerada a estos sabores, pues era bueno consumir alimentos que tenían este sabor, ¿no? Y guardar un poco de energía, porque finalmente esa era la relación, ¿no? Sabor dulce, energía, y evito comer en cierto tiempo, puedo estarme moviendo y sin problema. Pero no es lo mismo, ¿no?, hace miles de años, que ahora que tenemos los dulces aquí a la mano, ¿no? Entonces estamos viviendo una accesibilidad totalmente diferente con la misma biología, y ahí es en donde tenemos un problema. Se ha demostrado, la evidencia ha demostrado que la preferencia por el sabor dulce es mayor en la infancia y va disminuyendo conforme nos hacemos adultos. No en todos los casos, pero digamos que en la mayoría, ¿no? Es algo general. ¿Y por qué a los niños les gustan tanto los dulces? Precisamente, bueno, una es por la exposición, por supuesto, pero conforme nos hacemos grandes, disminuyen nuestras papilas gustativas, disminuye la sensibilidad. Todos los sabores, para todos los sabores tenemos como un umbral, ¿ok? Como de sabor. Y cambia entre cada uno de nosotros, pero digamos que esa detección hay un mínimo para todos, y a partir de ahí nos movemos, ¿no? Es un mínimo de detección en nuestras papilas gustativas. Y conforme nos hacemos grandes, pues estas van disminuyendo, ¿no? Entonces empezamos a preferir otro tipo de alimentos que podemos percibir mejor. Y aquí les muestro una gráfica en donde precisamente lo que observamos es eso. Tenemos cambio con respecto, por ejemplo, a los años. Las columnas que son como en rojito son de la preferencia de los niños, y las que son en gris son preferencia de los adultos. Fíjense cómo de entrada, ¿no?, hay una diferencia significativa en la preferencia de los niños con respecto a la de los adultos en dos momentos diferentes, ¿no? Y lo que vemos en las líneas continuas es el consumo de azúcar de los niños y el consumo en la línea continua de los adultos. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que se mueve en edad, hay una disminución del consumo de los niños también conforme van creciendo. ¿Okay? Entonces, esto es justo lo que nos está mostrando. Y esto es con una exposición de sucrosa al 0.01 molar, que el 0.01 molar, es el mínimo detectable, ¿no?, por nuestro sabor. Ahora, aquí esta percepción del gusto que les decía de las papilas gustativas nos genera una respuesta metabólica, no solo metabólica, sino también hedónica. Esto quiere decir placer, ¿no? Esto ya sabemos que está afectado por polimorfismos y otros factores genéticos, y esto lo que genera es una respuesta en el hipotálamo. Tenemos una retroalimentación de respuestas metabólicas y hedónicas, y esto es lo que va a generar la habituación al sabor dulce. Estas respuestas hedónicas de placer son las que nos generan como si fuera una adicción. Y esto, a la larga, pues obviamente aumenta la probabilidad de que consumamos mayor cantidad de alimentos que son ¿no?, con alta palatabilidad, ya sean dulces o savory o combinación de ambos, ¿no? Esto al final pues va a incrementar en el consumo total de energía, y por esa razón es que la habituación al sabor dulce a través de la ingestión puede fomentar puede contribuir como un factor de riesgo para el desarrollo de sobrepeso y obesidad y sus comorbilidades, particularmente resistencia a la insulina e hiperlipidemias. No se asusten, pero la señalización en respuesta al sabor dulce es muy compleja, y ocurre a través de receptores específicos. No me voy a adentrar tanto ahorita en la parte metabólica, que ya no tengo mucho tiempo, pero aquí lo que observamos es que los compuestos dulces tienen receptores específicos, T1R2, T1R3,
y también pueden responder a través de los receptores específicos de GLUT. Y lo que sucede es que se activan diferentes vías de señalización, puede ser proteína lipasa C, puede ser proteína sinasa A. Y a través, por ejemplo, de inositol trifosfato y otros factores, lo que sucede es que aumenta el calcio intracelular. Hay una despolarización de la membrana y esta modificación en el calcio celular lo que genera es la respuesta nerviosa, ¿no? Entonces, básicamente esto va a ser a nivel hipotalámico. Y aquí nada más les quiero mostrar cómo se ven, ¿no?, las imágenes cuando tenemos una reactividad o una respuesta positiva precisamente al consumo de dulce. Entonces, fíjense, aquí tenemos una dosis muy pequeñita, que es 0.01 gramos, que es microgramos, perdón, y aquí tenemos 0.1 microgramos. Y el liking es precisamente lo que está en rojo, es como esta respuesta hedónica, ¿no?, positiva. Y lo que vemos son, bueno, cambios, porque son deltas, pero lo que observamos son cambios precisamente en lo rojito, cuando hay esta respuesta positiva, ¿no? Comemos este sabor dulce y ¡pum!, se nos prende, ¿no? Se nos prende. Y del lado derecho lo que observamos es lo mismo, nada más que lo que vemos es que conforme aumenta la dosis, la respuesta es mayor. Entonces, si se fijan, se prende todavía más. Aquí no alcanzamos a ver muy bien las concentraciones, pero básicamente estamos hablando como de 6, y aquí estamos hablando como de 10, casi el doble, ¿no? Entonces, aumenta la dosis, aumenta la respuesta hedónica, ¿no? Y esta es la forma en la que se vuelve un ciclo. Y a mí me gustaría terminar como con puntos importantes de esto. ¿Qué ocurre cuando la población infantil se acostumbra al sabor dulce? 1, su consumo refuerza el consumo de alimentos y bebidas del mismo sabor. Lo mismo, ¿no? Quiero dulce, me gusta el dulce, entonces ahora lo quiero más dulce, ¿no? Y eso ya también se ha comprobado con artículos científicos en donde los niños que han consumido por mucho tiempo bebidas azucaradas, por ejemplo, prefieren cada vez concentraciones mayores, más dulce. La experiencia con el sabor provoca sensación de placer que puede ser adictiva, ¿no? Es este ciclo de me gusta, pero bueno, si fuera un poquito no pasa nada, pero ya sabemos que tiene, ¿no?, este efecto metabólico y aumento en el consumo de alimentos. Se relaciona con un mayor consumo de energía, ¿no?, que al final pues, puede ayudar al desarrollo de enfermedades crónicas como obesidad. Influye en la elección de alimentos con alto contenido de azúcar en la vida adulta. Es algo que sí permanece. O sea, los niños que durante mucho tiempo seleccionaron este tipo de alimentos, cuando son adultos también lo mantienen, a pesar de esta disminución en el umbral de la recepción, ¿no? Entonces, por eso es muy importante evitar el consumo de azúcares en la infancia, de dulces, no solamente de aquello que nos genera energía, también lo que es dulce y que no tiene energía, pero tiene el sabor y tenemos una respuesta a eso, ¿no? Entonces, por eso, pues sugerimos limitar la ingestión de alimentos o bebidas con azúcar. Y aprovechando ya este último minuto, en este momento en el SLAN, el doctor Juan Rivera Marco y un gran equipo de investigadores, pues han lanzado un movimiento, quisiera decir, que es la Alianza Global para la Alimentación Saludable de Niñas, Niños y Adolescentes, del capítulo América Latina y el Caribe, y a partir de esto se genera el consenso de Cuenca, ¿no?, en donde se establecen 10 recomendaciones para que los gobiernos de la región protejan el derecho de los niños a una alimentación digna, saludable y sostenible. Y esto, bueno, pues es liderado por el Instituto Nacional de Salud Pública, con apoyo de la UNICEF, con apoyo de la OMS, porque pues el derecho de los niños es lo más importante, ¿no? Y sobre todo sabemos que la parte de la nutrición es el momento de prevención. Aquí no les voy a leer, pero son 2 o 3 de estas 10 recomendaciones, 2 o 3 que están muy relacionadas con la parte de nutrición, y que es el establecer y difundir guías alimentarias basadas en alimentos, evitar el consumo de bebidas y productos ultraprocesados en niñas y niñas menores de 5 años y limitarlo, por supuesto, a lo largo de la vida, ¿no? Priorizar la educación alimentaria y nutricional en el sistema escolar, que como yo les dije, empezamos desde la lactancia y todo lo demás hasta casi ser adolescentes es el momento de actuar y prevenir. Transformar los entornos, ¿no? Generar medidas que restrinjan la disponibilidad y el acceso a alimentos y bebidas no saludables, principalmente productos ultraprocesados, y evitar la exposición también a través de la publicidad y mercadeo.
y tratar de implementar regulaciones para reducir la disponibilidad, accesibilidad y compra de productos ultraprocesados, ¿no? Lo que yo les decía, si lo tenemos ahí, nos lo comemos. Entonces, nosotros somos los responsables de lo que los niños están comiendo y lo que tienen disponible en las escuelas, ¿no? En la tiendita, en donde estemos. Entonces, es momento de hacernos responsables de ello, porque ellos no pueden hacerlo, sobre todo los niños más pequeños. Entonces, los invito a que se unan a esta alianza, ya sea a través, ¿no?, de manera institucional, de manera personal, como colegas, como profesionales, como estudiantes, todos pueden participar, es para toda la sociedad. Y en el primer QR es el consenso de Cuenca, ahí pueden leer todo el documento completo, y del otro lado tenemos el QR para adherirse al consenso. Hay que llenar un formulario de 3, 4 preguntitas nada más, y con eso nos podemos adherir a la alianza. Y pues con esto termino la presentación. Muchas gracias. Me hubiera gustado tener 2 horas más, pero ya me están corriendo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos espacio para 2 preguntas. No sé si alguien quiera preguntar algo. Hola, buenos días, me encantó la ponencia. Creo que sí, poner atención a la alimentación de los niños es fundamental. Y tengo la pregunta y la duda de si, así como se habitúan al sabor dulce, cuando llegan los pacientes con nosotros, que les decimos, bueno, no le ponga 2 cucharadas de azúcar, póngale 1, y ellos se preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo voy a tardar para que ya no consuma azúcar? ¿Existe también esa disminución en la palatabilidad del azúcar? Uh-huh. Excelente pregunta. Correcto, sí existe. Así como puede ir en incremento, también puede ir en decremento. Entonces, lo ideal es hacerlo poco a poco, precisamente para no generar, ¿no?, esa sensación de me están quitando lo que más me gusta. Y, por ejemplo, a nivel de práctica clínica, digo, a mí sí me gustaría restringirlo totalmente, pero a veces no se puede. Y entonces lo hacemos poco a poco. Y alguien, por ejemplo, que me dice, yo consumo coca y no la voy a dejar, y no quiero dejar, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto. Si tú estás consumiendo un vaso, por ejemplo, de 250 mililitros, entonces tú te lo tomas siempre así, ¿no? Como va. ¿Por qué no le pones 75% de coca y el resto de agua? Y entonces, al principio va a decir, sabe como si le hubiera quedado un hielo ahí, ¿no? Que se deshace el hielo y dices, bueno, pero me lo tomo, ¿no? Tómatelo así 2 semanas. Y después lo llevas a la mitad. Y después lo llevas a la mitad. Es costumbre. Entonces, sí hay esta disminución, ¿no?, de la recepción del sabor, inclusive no solo para el azúcar, también para la sal, ¿no? Eso es también la forma ideal de hacerlo, como poco a poco. Y de hecho, alguien que de repente logró, ¿no?, como este cometido y ahora se toma, no sé, un poquito así, por ejemplo, del refresco y todo lo demás de agua, que no significa que sigue siendo saludable tomar el refresco, pero vaya. Después, si en algún momento le da el trago solito, hasta vuelven a hacer esta cara de, ay, ya me supo muy dulce, ¿no? Es un poquito lo mismo, es cuestión de irlos acostumbrando poco a poco. Entonces sí se puede, y lo mismo con la sal, ¿no? Poco a poco agregar menos, empezar primero por la parte de la preparación de alimentos, obviamente eliminando totalmente el agregar, ¿no?, la sal, y de ahí cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Entonces sí se puede. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Hola, ¿es cierto que, por ejemplo, si la mamá no se nutre, o sea, al momento de que estás embarazada, no te nutres bien, o sea, comes menos de lo debido, el bebé puede nacer con obesidad, o sea, tener obesidad más a temprana edad? Sí. Bueno, lo que pasa es que en esta parte de la teoría de Doha que les comenté, es muy relacionado con lo que comentas. Los primeros estudios que se hicieron, lo que relacionaban era la desnutrición proteica en la madre. Entonces, particularmente lo hicieron en estudios en modelos animales, en ratas, en donde observaban que la desnutrición en la madre, ¿no?, generaba crías que a la larga tenían más riesgo de desarrollar obesidad. Y después se dieron cuenta que no era el único caso, ¿no? Es decir, que también una mamá que tenía una dieta, por ejemplo,
alta en grasas, ¿no? Y que generaba o tenía un peso pregestacional elevado a la hora de embarazarse o una mala dieta durante el embarazo, también el bebé tenía más riesgo de desarrollar obesidad. Entonces, sí, efectivamente, el estado materno en relación con la nutrición es muy importante para el bebé. Entonces, tanto una como la otra. ¿Okay? Por eso lo ideal, pues obviamente es tratar de iniciar el embarazo con un peso pregestacional adecuado, y si no se puede, entonces tratar de mantenerlo, ¿no? Para evitar una ganancia de peso excesiva, porque ese es otro factor que aumenta, no solamente el cómo empiezas el embarazo, sino el cómo lo terminas, ¿no? Entonces, en todo ese proceso. Entonces, sí. Tenemos espacio para una pregunta más. Buenos días. De acuerdo a algunos hospitales, hay una iniciativa que se llama Hospital Amigo del Niño y de la Niña. Usualmente esta iniciativa se da en hospitales públicos, pero solamente me he dado cuenta que son en aquellos que son perinatales o maternos. ¿Qué tan factible es que sea en hospitales generales e incluirlos también en hospitales privados para que sea una disminución en el consumo de sucedáneos, aumentando la lactancia materna y generando una mejora en la alimentación durante el embarazo? Sí, bueno, desafortunadamente todavía falta mucho por hacer. Se ha apoyado mucho la iniciativa, ¿no? De lactancia exclusiva en los hospitales y ya se lleva una buena ganancia. Sin embargo, todavía falta mucho, sobre todo en hospitales privados. Esa parte es un poquito más difícil de acceder, pero por eso es importante que los movimientos, de hecho hay ahorita muchos movimientos, ¿no? Particularmente enfocados en los 1000 días, en donde sí se trata, ¿no? de empujar a que se sumen y de alguna forma sea obligatorio, ¿no? El que desarrollen los programas. Los programas existen, o sea, muchos de los programas existen. Sin embargo, es que tanto se acoplan los hospitales, ¿no? Las pequeñas clínicas a este tipo de programas. Y entonces ahí lo que hace falta también es un poquito la evaluación de los programas y cómo se están cumpliendo, ¿no? Entonces, sí, falta muchísimo por hacer, pero sí se están implementando estrategias relacionadas a esta parte, pero más enfocado a la parte de la lactancia, nada más, ¿no? Todavía yo creo que mucho lo que se quiere lograr con esta alianza es llevarlo más allá de la lactancia, ¿no? Y hacerlo no solamente a nivel de país, sino como un movimiento un poquito más internacional para que haya también más presión, ¿no? Entre más presión, entonces más tratan, ¿no? Los gobiernos de establecer políticas públicas que mejoren la alimentación de los niños. Muchísimas gracias, doctora Arisa.